Muy buenos días. Bueno, un gusto y un placer estar nuevamente con todos ustedes en este 34º Congreso Nacional de Diabetes, organizado por la Federación Argentina de Diabetes. La verdad que muy contento de poder compartir esto. Quiero agradecer a toda la comisión organizadora de este congreso que trabajó mucho para que esto pueda ser. Sobre todo en este año tan especial en el cual estamos celebrando los 100 años del descubrimiento de la insulina, de aquel día que vino a cambiar el futuro y el pronóstico de todas las personas con diabetes. Vamos a estar junto a la doctora Eva López y la doctora Marily Ruiz, hablando sobre los tratamientos que tenemos actualmente, tanto para diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Antes de pasar con mis compañeras, vamos a recordar que tenemos dos grandes grupos de personas con diabetes, los pacientes con diabetes tipo 1 y los pacientes con diabetes tipo 2, cada uno con características muy particulares que diferencian un grupo del otro. También hay que recordar que cada persona va a tener un tratamiento muy individualizado, cada persona va a responder de manera distinta a diferentes esquemas terapéuticos, por lo cual lo que para una persona puede ser muy bueno, para la otra quizás no funcione como tal. Siempre tenemos que tener en cuenta no solamente la diabetes en sí, sino todas las características de la persona, su trabajo, dónde se desarrolla, los hábitos alimentarios, su actividad, si hace actividad física, no hace actividad física, si tiene algunas patologías asociadas, como hipertensión, problemas cardíacos o alguna otra complicación ocasionada por la diabetes. Siempre el tratamiento va a estar destinado a evitar la hiperglucemia y a la prevención de las complicaciones agudas y crónicas que la diabetes puede llegar a manifestar. Eh, Vamos a estar junto a la doctora Eva López. La doctora Eva López nos va a hablar sobre tratamiento en diabetes tipo 2. La doctora Eva López es médica especialista en nutrición, médica especializada en diabetes, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, directora de la Diplomatura en Nutrición, directora del Programa de Alimentación Saludable, exdirectora del curso Educador certificado de la Sociedad Argentina de Diabetes, entidad que nuclea a todos los médicos especializados en diabetes, y docente adscripta a nutrición en la Universidad de Buenos Aires. Y como si fuese poco, una gran colaboradora siempre presente en cada congreso y en cada convocatoria que la FAD le ha realizado. Por otro lado, va a estar la doctora también Marily Ruiz. La doctora Marily Ruiz también es una ardua colaboradora de la Federación Argentina de Diabetes. Ella es médica especializada en diabetes, médica de familia especializada en diabetes, directora del Centro Médico CODIME de Buenos Aires, coordinadora del curso de Tecnología Aplicada, es directora del curso Educador Certificado de la SAD, miembro del Comité de Innovación e Hipertensión de la SAD y miembro del Comité Consultor de la IDF. Así que bueno, disfrutemos de esta charla. Al finalizar vamos a tener 10 minutos de preguntas, así que bueno, disfruten. Ahora los dejo con la doctora Eva López. Buenos días a todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes este encuentro, aunque sea virtual. Realmente extraño mucho los encuentros presenciales en Villa Yardino, que para mí son realmente sumamente enriquecedores. Agradezco a Martín por la presentación y al comité científico por haberme invitado a esta participación. Nos vamos a referir a qué medicamentos tenemos para tratar la diabetes tipo 2. Y en esto primero vamos a comenzar con cómo pensamos nosotros, el equipo profesional de salud, en qué fármacos elegir para cada persona y cuáles son los aspectos que vamos a tomar en cuenta. Vamos a tener en cuenta la edad de la persona, el peso corporal, porque hay fármacos que tienen un efecto beneficioso sobre el peso corporal y otros efectos nocivos, la etiología, el tipo de si la persona tiene mayor insulinoresistencia o no, que son los factores fisiopatológicos de diabetes 2, las complicaciones, si la persona tiene complicaciones renales o cardiovasculares, y también la duración de la diabetes, porque esto tiene una correlación con la reserva que cada persona tiene de las células beta. Y
en los mecanismos fisiopatológicos de diabetes 2 tenemos varios efectos. Los efectos que, como muchos de ustedes habrán escuchado nombrar, que son la insulinoresistencia, que es esa dificultad que tiene esa llave para accionar y permitir el ingreso a las células de la glucosa, y esto va a estar entonces caracterizado por una disminución de la captación de glucosa a nivel de los tejidos periféricos, fundamentalmente del músculo, y también una mayor producción de glucosa hepática. Por otro lado, también tenemos que a nivel de las células beta, que son las células productoras de insulina, una reducción de su función, junto con un aumento en secreción de glucagón, que es otra de las células que está en el páncreas. También se ha observado en los últimos años un efecto, una disminución del efecto incretina, que las incretinas son péptidos que están en el intestino, y también tenemos fármacos que actúan en este mecanismo, y uno de los mecanismos más recientes que se ha estudiado y en el cual se han encontrado fármacos que actúan en esto es que las personas con diabetes tienen una mayor reabsorción de glucosa a nivel del riñón. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para ver cómo actúan los distintos fármacos que tenemos disponibles actualmente y cómo adaptarlos mejor a cada una de las personas. Entonces, en los mecanismos de insulinoresistencia tenemos el fármaco que tiene más años actualmente, como es la metformina, y este sigue siendo un fármaco de primera elección en todas las guías de tratamiento por todos los efectos que tienen mejorar la insulinoresistencia, que es el mecanismo fundamental que observamos en diabetes tipo 2, pero también tiene efectos a nivel cardiológico, a niveles de reducción de también reducción de tumores, etcétera. O sea, tiene muchos mecanismos más allá de los mecanismos sobre la glucosa. Luego tenemos fármacos como las tiazolidindionas, que son fármacos, las TZD, que son también que actúan sobre la insulinoresistencia y que actualmente se usan menos. Tenemos otros fármacos que también tienen muchos años en su utilización, como son las sulfonilureas, y estos fármacos continúan siendo de utilidad y también tienen indicaciones para distintos tipos de personas con los criterios que vimos antes de elección. Y tenemos los fármacos más recientes, como son los inhibidores de la DPP4, que son estos fármacos que actúan en este efecto incretina, y los agonistas del GLP-1, que ahora vamos a ver estos un poquito en detenimiento, cómo actúan, y los fármacos que actúan a nivel renal, inhibiendo esta reabsorción aumentada que se observa de glucosa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos para las personas, para el tratamiento de la diabetes 2? Por un lado, lograr las metas terapéuticas, que son individualizadas. En las personas más jóvenes tenemos metas más estrictas, en aquellas personas de mayor edad las metas son distintas. Entonces, uno tiene que, con su equipo tratante, preguntarse, ¿cuál es mi meta? Mi meta de glucemia de ayunas, mi meta de glucemia postprandial y mi meta de A1C. Por otro lado, otro efecto muy importante que nos planteamos cuando elegimos fármacos es que generen pocas hipoglucemias o que no generen hipoglucemias, que no tengan un impacto en el aumento del peso, por esto que las personas con diabetes 2 más del 80% tienen sobrepeso u obesidad, y también que tengan un efecto sobre el riesgo cardiovascular. La diabetes 2 es una enfermedad donde tiene un aumento de riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad. Entonces, tener fármacos que además de actuar sobre la glucemia, reduzcan ese riesgo cardiovascular, realmente es un plus y es otro objetivo que tenemos en esa elección de fármacos. Cuando pensamos en este abordaje terapéutico, tenemos que pensar en todos los pilares del tratamiento: el plan alimentario, la actividad física, la educación terapéutica. Sin duda, la educación terapéutica es la que nos va a permitir empoderarnos y tener autonomía y conocer mejor la enfermedad. La persona, como decía ya hace más de 100 años Jocelyn, la persona que más educada es la que más vive.
porque sabe mejor cómo autocuidarse. Y sin dudas, en todas las guías, el primer fármaco es la metformina, a menos que haya alguna contraindicación para el uso de la misma o intolerancia. Y pensando en una meta de A1C de 7, que es para gran parte de las personas con diabetes 2, si logramos con esto la meta, estamos bien. Y de no lograr la meta, tenemos que pensar en los fármacos de segundo escalón, en donde van a ser sulfonilureas, las sincretinas, las glitazonas, los inhibidores de SGLT2 o también la insulina, que es uno de los tratamientos que muchas personas con diabetes 2 van a requerir. Entonces, como verán, tenemos muchos fármacos, tenemos distintas opciones y ahora vamos a referirnos un poco más a los fármacos más recientes, como son la terapia basada en incretinas y los inhibidores de SGLT2. El efecto del GLP-1, que nosotros tenemos habitualmente, se segrega en el intestino, y en las personas con diabetes 2 se ve que este está reducido. Está disminuido el efecto de la secreción de GLP-1. Por ello, se han creado y se han estudiado distintos medicamentos que pueden actuar aumentando este GLP-1 para minimizar los efectos nocivos que genera. El GLP-1, ¿qué nos genera a nivel en nuestro organismo? Se segrega cuando uno come. Frente a la comida hay una secreción de GLP-1. Y este GLP-1, ¿qué nos va a hacer? Nos va a producir saciedad y reducción del apetito. Es una señal que nos manda el cerebro para tener saciedad y reducir el apetito. A su vez, a nivel del páncreas, tiene un efecto en las células alfa, donde disminuye la secreción de glucagón, que es uno de los efectos que tenemos alterados en la diabetes tipo 2. A nivel del hígado, por efecto de disminución del glucagón, reduce esta producción hepática de glucosa que también está alterada en diabetes tipo 2. A nivel del estómago, ayuda a regular el vaciamiento gástrico. O sea, fíjense cuántos aspectos importantes que tiene. A nivel de las células beta, que son las células que segregan insulina, potencia la secreción de insulina, pero dependiente del nivel de glucemia que tenemos a nivel sanguíneo. Por eso este tipo de este grupo farmacológico genera poca hipoglucemia, porque tiene en cuenta el fármaco para actuar el dependiente del valor de glucemia que tenemos en sangre. Entonces, disminuye el excesivo trabajo de las células beta y aumenta la respuesta de las mismas. Y dentro de este grupo farmacológico tenemos dos tipos de fármacos. Uno, que actúan en una enzima que se llama DPP4, que es una enzima que nosotros tenemos, que todas las personas tienen, y que es la que degrada en pocos segundos nuestro GLP-1 endógeno, el que produce nuestro organismo. Entonces hace que nuestro GLP-1 dure más tiempo, porque inhibe esta enzima que lo destruye. Y dentro de estos fármacos, que son fármacos por vía oral, tenemos la sitagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina y la linagliptina, que todos estos fármacos tenemos que tener en cuenta que tienen cobertura en la ley de diabetes, que tiene una reglamentación de insumos al 100%. O sea, que son fármacos, junto con la metformina, junto con sulfonilureas, que van a tener una cobertura al 100%. Esto es importante para que uno lo tramite en la cobertura que tenga. Estos fármacos que tienen alguna diferencia unos con otros en cuanto a la vía de eliminación. Por eso, por ejemplo, en personas con insuficiencia renal, la linagliptina o la sitagliptina son las que se utilizan. Y tienen pocas hipoglucemias, tienen un costo alto y no tienen efecto sobre el peso. O sea, a nivel del peso corporal ni lo aumentan ni lo reducen. Entonces, este grupo farmacológico, que es entonces por vía oral, muchas veces se asocia con metformina, porque la utilización de esa asociación, de esa combinación, realmente potencia mucho la reducción de la glucemia con un impacto en la hemoglobina A1C. Luego tenemos otros fármacos que son análogos del GLP-1, o sea que ellos tienen el mismo efecto que el GLP-1 endógeno de 1.
Y estos fármacos son inyectables. Hay inyectables diarios y hay inyectables semanales. Tienen pocas riesgo de hipoglucemia, pero estos sí tienen un efecto en reducción del peso corporal. Estos fármacos, como por estos mecanismos que vimos del efecto del GLP-1, favorecen el descenso de peso. Entonces son como fármacos cuando uno tiene que hacer la elección de fármacos, de elección en aquellas personas con sobrepeso u obesidad. El costo de los mismos son altos y se aplican inyectables con una lapicera. Es muy sencilla la aplicación, pero es en forma inyectable. Estos fármacos, además, tienen esto de los efectos que vimos del GLP-1, que aumentan la secreción de insulina, reducen la secreción de glucagón, lentecen el vaciamiento gástrico, tienen un efecto sobre el apetito, por eso reducen el peso, mejoran el perfil lipídico, o sea, como sabemos en las personas con diabetes 2 también tienen alteraciones de colesterol y triglicéridos y estos fármacos lo mejoran y también reducen la presión arterial. Estos fármacos además es otro efecto importante, acá hay un montón de estudios que no los voy a leer, es simplemente para que vean que se vio que tienen un impacto en reducir el riesgo cardiovascular. Este es un plus que tienen agregado per se por el efecto de ellos a nivel cardiovascular. Y otro de los grupos farmacológicos son los inhibidores de SGLT2, que son los que actúan a nivel renal. Nosotros entonces, como dijimos, las personas con diabetes 2 tienen una mayor reabsorción de glucosa a nivel renal. Y estos fármacos lo que hacen es inhiben a la enzima que genera esta reabsorción de glucosa, con lo cual aumentan la excreción de glucosa a nivel urinario y también aumentan la excreción de sodio. Por ello es que estos fármacos tienen efectos no solamente sobre la reducción de la glucemia, sino también sobre la reducción de la presión arterial, de la albuminuria, o sea, tienen efectos protectores renales, mejorar el estrés oxidativo, reducen el peso también y la grasa abdominal y también tienen una mejoría sobre el tono simpático. O sea que tienen, además del efecto sobre el control glucémico, un efecto sobre el riesgo cardiovascular. Recientemente ha salido una guía de la Organización Mundial de la Salud de las medicaciones esenciales para todos los tipos de patologías y entre ellos para las personas con diabetes. Y este grupo farmacológico donde está la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina están incluidas dentro de las medicaciones esenciales para las personas con diabetes debido a este efecto beneficioso sobre el riesgo cardiovascular. Suponemos y esperamos que brevemente el Ministerio incorpore estos fármacos dentro de la cobertura del 100%. Entonces, como vimos, los criterios de elección, cuando nosotros como equipo de salud pensamos y los acordamos con ustedes, porque el tratamiento debe ser acordado con las personas, vamos a pensar en todo esto que vimos de eficacia, del riesgo de hipoglucemia, del efecto, los efectos adversos, los costos. Por eso estamos hablando de cuáles tienen la cobertura del 100%, la seguridad cardiovascular y también en estos grupos nuevos farmacológicos que además de reducir la glucemia, por per se tienen un impacto en reducción del riesgo cardiovascular. Esto es para mostrarles algunos de los guías internacionales recientes sobre los esquemas de tratamiento. No me voy a detener, pero uno cuando elige y piensa en los fármacos va a pensar en si la persona tiene una enfermedad cardiovascular ya diagnosticada, si tiene insuficiencia cardíaca, porque estos fármacos inhibidores de SGLT2 reducen la posibilidad de que la persona tenga insuficiencia cardíaca y son de primera elección si la persona ya tiene insuficiencia cardíaca, si tienen enfermedad renal ya establecida, si son adultos mayores frágiles, si presentan obesidad. O sea que fíjense todos los factores que uno mira para poder hacer esta elección. Pero hay un aspecto que quisiera remarcar antes de cerrar y es la adherencia terapéutica. Los fármacos
tienen efectos si uno los toma y los toma de acuerdo a los esquemas acordados y a los esquemas que se deben seguir. Por eso un aspecto importante es pensar en cómo tomamos los medicamentos, en tener estrategias para recordar la toma de medicamentos y tener una buena adherencia terapéutica, porque esto va a hacer que los esquemas terapéuticos sean realmente eficaces. Entonces, algunos mensajes breves para que nos llevemos a casa. Los objetivos glucémicos y los esquemas de tratamiento deben ser individualizados. El plan alimentario, la actividad física y la educación terapéutica son la base del tratamiento de las personas con diabetes 2 junto con el tratamiento farmacológico. Todos los pilares del tratamiento deben estar abordados. Debemos tratar todos los factores de riesgo cardiovascular. Frecuentemente las personas con diabetes 2 tienen hipertensión, dislipemia, obesidad. Hay que abordar todos los factores de riesgo cardiovascular. La metformina sigue siendo el fármaco de primera elección, a menos que tengan una contraindicación. Tenemos nuevos fármacos con beneficio cardiovascular, pueden ser una primera opción para las personas con enfermedad cardiovascular establecida o las de alto riesgo. Importante que todas las decisiones de tratamiento deben tomarse en conjunto con la persona con diabetes, centrándose en sus preferencias, necesidades, valores y en la posibilidad de acceder a ese tratamiento. Tenemos que trabajar en mejorar la adherencia terapéutica, porque en las personas con diabetes se ve que el 50% solamente tienen adherencia terapéutica. Adherencia terapéutica es no solamente a los fármacos, sino también al plan alimentario, a la actividad física, es a todos los parámetros. Y tenemos que pensar que tenemos que trabajar en equipo. A mí me gusta pensar en el equipo de fútbol y acá lo tenemos a Messi. Ustedes son Messi, son los jugadores. Nosotros somos el equipo técnico que los ayudamos, que los damos orientación. Pero sin duda, ustedes son los que están en la cancha y son los que día a día están transitando esta problemática. Entonces tienen que ustedes encontrar estrategias para poder tener adherencia terapéutica, para tener una mejor calidad de vida, para prevenir complicaciones. Sin duda, el objetivo fundamental del tratamiento es mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y prevenir o retrasar la aparición de complicaciones crónicas. Para eso tenemos que trabajar juntos, trabajemos en equipo. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias a las autoridades de la Federación Argentina de Diabetes y a todos ustedes por estar en este encuentro tan importante para la educación y para seguir aprendiendo todos juntos y compartiendo experiencias. Así que yo voy a hablar sobre lo que implica la insulinización en la diabetes tipo 1 y cuando pensamos qué pasó cuando les dieron el diagnóstico de la diabetes tipo 1 a ustedes, a un familiar, a uno de sus hijos, realmente apareció un desequilibrio, una inestabilidad, un shock, una crisis, un miedo importante, un alto impacto, una incertidumbre y empezar a tratar de generar hábitos y conductas. Pero por sobre todo, apareció esta situación de tener que utilizar insulina y realmente toda la adaptación al tratamiento y a la enfermedad, como es la diabetes, una enfermedad crónica, implica un proceso. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos en este camino, ¿no? En este camino diversificado, y cuando nos plantearon usar insulina, seguro que pensaron, pero ¿cómo se coloca? ¿En qué dosis? ¿En qué horario? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se almacena? ¿Qué pasa si me olvido un día de ponerme la insulina? ¿Se pueden mezclar la insulina rápida y la insulina lenta? Y si me pongo la rápida en vez de la lenta, que seguro que a muchos le ha pasado alguna vez, ¿qué insulina usa la bomba? Que sabemos que usa solo insulina rápida. Y sobre todo, seguro que apareció el gran cuco, que es la hipoglucemia. ¿Cómo la manejo? ¿Qué pasa si tengo hipoglucemia usando insulina? Por lo tanto, este mundo que se abrió hace mucho tiempo y que todos los días seguro en el tratamiento continuo se abre con todas estas preguntas, empezó, como saben, hace muchos años. Y este año estamos cumpliendo los 100 años
de esta historia que comenzó un 27 de julio de 1921, cuando Banting y Best aislaron por primera vez la insulina. Y fíjense que acá abajo está Leonard Thompson, que fue el primer paciente, la primera persona que recibió insulina a los 14 años de edad. Fíjense cómo llegó con su madre, pesaba 29 kilos, ¿no? Recuerden cuando muchos de ustedes empezaron con cetoacidosis y luego, a la semana de empezar a usar esa hormona maravillosa que estos doctores habían descubierto, ya pesaba mucho más, ya se encontraba mucho mejor. Y fíjense esta foto acá abajo a la derecha, que fueron con los años cómo evolucionó Leonard Thompson. Es decir, que esta historia de la insulina que empieza con el descubrimiento, con la perrita Marjorie, ¿no? Su rol fundamental para ayudarnos a ir transitando. Luego en el Hospital de Clínicas, el grupo del doctor Escudero, que probó en 1923 por primera vez acá en la Argentina la insulina, el doctor Hussey, y cómo se fue evolucionando en insulinas más concentradas, de diferente volumen, las primeras bombas de insulina en 1964, que también fueron progresando en la evolución tecnológica. Hacia 1980, no hace tanto tiempo, aparecieron las primeras insulinas humanas recombinantes hechas por tecnología, que fueron avanzando en la década del 90 hacia los análogos, los que muchos de ustedes usan hoy, los análogos rápidos, los análogos lentos, evolucionando cada vez más a insulinas más concentradas, menos volumen, mucho más ultra rápidas, e incluso el desarrollo de las bombas más nuevas, que son símil un páncreas artificial, incluso en otros países donde ya hay pen inteligentes que pueden asociar su dosificación al uso del smartphone. Es decir, que hay una evolución a lo largo de los años que nos permite hoy decir que tenemos un montón de estrategias para el tratamiento. Pero aún así, y por eso me parece muy importante traerles a ustedes esta imagen, porque yo lo hablo siempre con mis pacientes y les digo, ¿ustedes saben cómo funciona la insulina, la glucosa en alguien que no tiene diabetes? Y fíjense que todo el día el páncreas larga una base de insulina, pero cada vez que alguien come, larga una dosis de insulina, ¿sí? Para manejar esa situación prandial. Y lo que es más interesante y que me interesa que vean es que cuando le pusieron monitoreo continuo a personas sin diabetes, todas estas son personas sin diabetes, cada una de un color es una persona distinta. Fíjense cómo era su glucosa a lo largo del día. Ninguno puede tener una glucosa totalmente estable. Después de comer, fíjense, 8 de la mañana, esto es el desayuno, acá pica, sin duda este rango va de 70 a 140, ¿no? La persona sin diabetes en general, el postprandial llega a 140, pero fíjense en este paciente verde, por ejemplo, llegó muchísimo más al anochecer. En estos otros también, es decir, para todos sería muy difícil, si tuviéramos que hacer el manejo que hacen ustedes, lograr un tiempo en rango adecuado todo el día, sobre todo con el manejo después de comer, postprandial y posabsortivo, es decir, cuando comemos grasas, proteínas, que en general duran a lo largo de todo el día. Es decir, que no existe la rayita perfecta. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hoy hay muchas insulinas que disponemos para poder tratar de ir logrando esto que hace el páncreas fisiológico, el páncreas de alguien sin diabetes. Insulinas ultra rápidas que salieron hace muy poquito tiempo, como la insulina Fiasp, que actúa inmediatamente cuando a los 4 minutos y dura aproximadamente 2 horas. Luego las insulinas rápidas que ustedes seguro manejan, Novorapid, Humalog, Apidra. La corriente regular o cristalina, que tiene un tiempo más largo de 6 horas, la NPH, que muchos usan o han usado, que en general, como no dura todo el día, hay que usar de 2 a 3 veces por día, pero fíjense que tiene un pico, por eso es importante con esta insulina comer en horarios o aplicarla para evitar la hipoglucemia. La Detemir o Ledemir, que es una insulina más plana, pero en general no llega a las 24 horas, tienen que usarla 2 veces por día.
Y la Lantus, Basaglar, Optisulin, que es la glargina, que existe la glargina 100 o la glargina 300, que es la Toujeo, que duran un poco más, son insulinas más planas, y la Tresiba, que es la insulina de Gludec, que también está en concentración de 100 o de 200, que dura un poquitito más que la Lantus, es decir, un poco más de 24 horas. Fíjense que estas son todos los momentos entre las comidas y los momentos que vamos a comer. Y para el futuro se está investigando las insulinas inhaladas, ya en el mundo está la insulina fresa, que es un tipo de insulina inhalada, la insulina oral, que es difícil lograrla porque, como saben, es una proteína que la degrada los enzimas gástricas. La insulina semanal, ya se está planteando una insulina basal que se ponga una vez por semana, e insulinas inteligentes, que son las llamadas GRIS, que son insulinas que se van adaptando a los niveles de glucosa según cómo encuentren que suben o bajan. Todo esto es el futuro, está en investigación, pero ya está muy avanzado. Y el punto fundamental, que a pesar de tener estas insulinas, tenemos que recordar cuál es el rol que nosotros tenemos, porque no es solamente la insulina en la importancia del tratamiento, porque si no hacemos insulinoterapia intensificada. Esta insulina la tenemos que acordar con el conteo de carbohidratos y de grasas y proteínas, adecuarla al horario de ejercicio, acomodarla con el automonitoreo, ¿sí? Para eso tenemos que tratar de hacer un automonitoreo estructurado en los horarios antes de comer para tomar decisiones. Y todo eso adaptarlo y sumarlo a las decisiones diarias, tomando conductas, liderado por la educación. ¿En pos de qué? De una hemoglobina glicosilada. Pero es solo la hemoglobina glicosilada lo importante, porque a veces tenemos buenas glicosiladas, pero tenemos mucha variabilidad glucémica y tenemos muchas hipoglucemias. Y hoy viene un concepto que es el tiempo en rango, es decir, cuánto tiempo de mi día yo estoy entre 70 y 180, que es lo que a través de los estudios se vio que se homologaba más a estas glicosiladas de menos de 7, que es lo que tratamos de tener para evitar complicaciones a futuro. Y para eso es muy importante pensar cómo se programa la insulina lenta, cómo se adecúan, cómo nos educamos en colocar los bolos. Porque fíjense esta imagen. Acá tenemos entre 70 y 180 está el paciente verde. Todos los tres tienen glicosilada de 7, pero fíjense que los tres son muy diferentes y el que está marcado en negro tiene alta variabilidad glucémica. El naranja también un poquito menos, pero el que está en rango es el número 3, aunque tengan la misma glicosilada. Es decir, que el tiempo en rango esperado para las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 sería la mayor parte del día entre 70 y 180. Y fíjense que 17 horas al día vamos a estar entre 70 y 180 si estamos el 70% de nuestro día. Y tratar de estar menos de 5% por debajo de 75 minutos y menos de 6 horas, es decir, menos de 25% por encima de 180. Es decir, que estos puntos que a veces uno dice, pero ¿cómo lo evalúo? Y esto surgió a partir de la utilización de los sensores, y es real que ahí tenemos una mirada mucho más integral, pero si ustedes hacen muchas mediciones al día y estructuran mediciones pre-comida y mediciones post-comida, podemos, o antes de acostarse, o a veces a la madrugada, podemos evaluar cuánto de nuestras mediciones están en estos rangos. Por ejemplo, Ana vino la otra vez al consultorio y me dijo, doctora, tengo 6.5 de glicosilada. Le dije, buenísimo, Ana, a ver, mostrame tú cómo están tus mediciones. Y me mostró su sensor y su bajada de datos era así. Entonces le dije, pero Ana, ¿vos creés que estás bien? Y empezamos a analizar juntas la bajada de datos. Y fíjense que Ana tiene todas las mañanas hipoglucemia. A pesar de tener 6,5 de glicosilada, tiene todas las mañanas hipoglucemia y después de esa hipoglucemia rebota, sí, muchísimo. Tal vez come mucho o tal vez no pone el bolo porque está baja y después se corrige más tarde y entonces vuelve a caer en hipoglucemia.
Entonces con Ana tenemos que trabajar, bajar la insulina basal, está con mucha insulina lenta, aprender a salir de la hipoglucemia no comiendo tanto, por eso hay que hablarlo con el médico, ¿qué debo comer para salir de la hipoglucemia? Y no ponerme los bolos después de comer muy tarde, porque entonces estoy desacompañado de la comida. Piensen que la insulina en la persona sin diabetes se secreta antes de los 30 minutos luego de la comida. Por lo tanto, si yo me pongo la insulina en el pico después de comer, voy a tener hipoglucemia más tardía. Deberíamos hacer como la aleta del tiburón, poner el bolo antes de comer para que acompañe esa comida. Y eso es muy importante analizarlo, eso es muy importante que ustedes miren, que bajen los datos, que lo analicen con el doctor, porque es importante ver, bueno, si yo vengo bien todo el día, ¿dónde están los picos que tengo? Estos picos que tengo, por ejemplo, 300 y este paciente, bueno, se mide bastantes veces, esto porque escanea con el sensor, ¿no es cierto? Y es importante pensar, pero ¿dónde están? Están después del desayuno, fíjense entre las 8 y las 10. Esto va a tener que ver con ese tema, que tiene que ver con esa insulina rápida que estoy poniendo para manejar el postprandial. Va a tener que ver con ese gran tema de cómo estoy haciendo el conteo de carbohidratos y la dificultad a veces que tengo en poder adecuarlo y poder ver si realmente el ratio que estoy manejando es acorde a mi situación actual. Es decir, es fundamental que estos caminos estratégicos podamos pensar si podemos lograr con una insulina basal, ¿sí? A lo largo del día, formar este horizonte, ¿no? Que nos vaya ayudando. Y va a haber montañas en el horizonte, pero vamos a irlas manejando con estos bolos, planificándolos. ¿Qué glucosa traigo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me pasó la última vez que lo hice? Pero también es importante el cuidado del tejido celular subcutáneo, porque si yo me coloco insulina siempre en el mismo lugar, me va a aparecer esto, las lipodistrofias o las lipoatrofias, o aún con la bomba también lo puedo tener si no cambio el set cada 3 días. Y fíjense, a veces no lo vemos tan claro como en estos pacientes, pero sí, si me hacen una ecografía, vemos las pelotitas que tengo de poner la insulina siempre en el mismo lugar. Entonces, rotemos los lugares de colocación de insulina. Hablemoslo con el doctor. ¿Dónde voy colocándome la insulina? ¿Y cómo voy cambiando las agujas? ¿Sí? Porque una aguja nueva es así, pero una aguja usada, fíjense a las 6 veces cómo está la punta. Entonces, esto lesiona, esto trae dolor y esto genera lipodistrofias. Por lo tanto, la técnica de aplicación es fundamental. Es fundamental y tenemos que repasarla, tenemos que pensar que es un paso a paso, que tengo que retirar el capuchón de la pen, que tengo que mezclar si es necesario para las insulinas lechosas, por ejemplo NPH o premezclas, que coloco la aguja nueva, que compruebo el flujo de insulina para ver si la aguja no está tapada, marco la dosis deseada, compruebo la dosis que marqué para verificarla, realizo la aplicación y es muy importante esperar un poco, 5 a 10 segundos, porque si no saco y fuga la insulina, y esa fuga se vio que hasta 5 unidades por día a veces se pierden, entonces no logramos la dosis necesaria. Quito la aguja, la deposito en un contenedor y guardo la pen sin aguja. Estos pasos trátenlos de practicar y de hacerlos renovadamente para poder basar el aprendizaje en el descubrimiento, para poder involucrar a la familia para que nos ayude, para que conozca, para que participe. Hablen con el médico si sienten que no entendieron el lenguaje o no entendieron las indicaciones. Coméntenle si tienen efectos adversos. Adapten el tratamiento a la vida y no la vida
al tratamiento, ¿sí? Planeando, por ejemplo, las comidas con toda la familia, no comiendo comidas totalmente diferentes, planeando el ejercicio a los horarios de la insulina, acomodando esa insulina y viendo para evitar la hipoglucemia, fomentar el aprendizaje entre pares, que es lo que están haciendo ahora, ¿eh? Porque sin duda es muy importante que con todo esto podamos prevenir la hipoglucemia. La hipoglucemia es la principal situación que nos da miedo cuando utilizamos insulina, y recuerden que por debajo de 70 ya hablamos de hipoglucemia. 70 ya es un valor de alerta que en general puede ser asintomático, pero tenemos que controlarlo. Pero ya si tenemos muy repetidamente 54 o por debajo de 54, es una hipoglucemia clínica que nos puede dar problemas cognitivos y nos puede acercar a arritmias o a situaciones de pérdida de conocimiento, que cuando ya tenemos una pérdida de conocimiento, aunque no sepamos qué nivel de glucosa tenemos, es una hipoglucemia severa. Todo esto se puede prevenir adecuando la dosis de insulina. Es decir, que si pensamos qué tendrán en común todas estas personas, todas alguna vez han usado insulina o usan insulina. Desde Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Woody Allen, Halle Berry, Sharon Stone, Tom Hanks, Nick Jonas, Steve Jobs. Fíjense en los embarazos, Salma Hayek o Angelina Jolie. Deportistas, ¿sí? Como Federico Del Mestre, que nos trajo hace poco en las últimas Olimpiadas la medalla de bronce, o también Valentina Kogan como arquera de la Selección Nacional de Handball. Por ejemplo, hace muy poco desfiló en las pasarelas del mundo el Lila Moss, ¿no? Y desfiló con su bomba y desfiló con su freestyle y mostró que ella tiene diabetes y puede vivir una vida normal. O como dijo Nacho Fernández, ¿sí? El jugador del Real Madrid, la diabetes es una enfermedad que está ahí, pero cuando haces las cosas bien y te cuidas, hasta hace que estés mejor. Por lo tanto, los convoco a estar mejor y los felicito por estar acá aprendiendo y compartiendo este encuentro para estar cada vez mejor. Muchas gracias y quedamos a la espera de sus preguntas para seguir aprendiendo. Un beso grande. Bueno, excelente, chicas. La verdad que una charla maravillosa, maravillosa. Yo acá apuntando todo porque uno siempre aprende constantemente todo esto. Eh, muchas gracias a vos, Eva, a vos, Mari, por, por dedicarnos un tiempo. Sabemos que les encanta estar en esto de la educación y bueno, muchas gracias por toda su disertación. Hay varias preguntitas acá. No sé si ustedes quieren acotar algo, chicas. No, gracias a ustedes y como siempre, y como dijo Eva, extrañando estar en forma presencial, pero bueno, felices de estar, aunque sea con esta posibilidad, ¿no? Que nos permite, aparte mucho, seguro de todo el país, poder ahora un ratito unirnos y seguir aprendiendo. Así que sí, esperamos las preguntas que vos nos digas, Martín. Sí, la verdad que para nosotros Dale, estamos bueno, mira. ansiosos de volver Perdón. a Yardino. Sí. Sí, ojalá pronto podamos estar ahí nuevamente disfrutando de esos 3, 4 maravillosos días que la verdad que se extraña, ¿eh? Se extraña mucho. Extraña. Bueno, chicas, yo les voy a hacer algunas preguntitas porque hay algunas ahí que han preguntado también la gente, pero bueno, me voy a tomar el atrevimiento de empezar yo. Eva, te consulto. Hablamos sobre todo la medicación, sobre lo que es el tratamiento en diabetes tipo 2, y bueno, fueron surgiendo algunas dudas y demás, como por ejemplo se hizo mucho hincapié en lo que es la hipoglucemia, ¿tá? Como complicación aguda, vamos a decir, o sea, complicación más aguda de las personas que están medicadas. ¿Qué fármacos vos considerás que son los que tenemos que tener mayor cuidado a la hora de prevenir una hipoglucemia?
Dentro de los fármacos que estuvimos hablando, las sulfonilureas son los fármacos que generan más Ujú. hipoglucemia, que tienen mayor riesgo de generar hipoglucemia. El resto de los fármacos es mucho más baja, y en algunos prácticamente nulo el riesgo de hipoglucemia, pero fundamental es que todas las personas sepan cuáles son los síntomas. Si bien, como dijo Marilí, muchas veces hay hipoglucemias asintomáticas, es fundamental que todos sepamos cuáles son los síntomas de hipoglucemia y cómo debemos tratarla, para tener, si estamos tomando estos fármacos o si estamos con insulina, tener siempre lo que se llama el kit de hipoglucemia, que es tener, por ejemplo, alguna bebida con azúcar o caramelos o sobrecitos de azúcar, o sea, poder estarnos anticipando, así nos aparece el problema, poder tratarlo adecuadamente. Perfecto. Y en base a esto, ¿no? De cómo controlar la hipoglucemia, ¿vos considerás que todas las personas que tienen diabetes tipo 2 necesitan hacerse automonitoreo? Porque a mí por ahí me pasa que a veces hasta me lo piden o me lo exigen, ¿viste? Decir, doctor, yo tengo diabetes, necesito las tiras y el aparatito. ¿Todas las personas tienen que tener un automonitoreo exhaustivo por tener diabetes tipo 2? El automonitoreo, como dijo la Marilí, en diabetes 1 es fundamental y es nuestro GPS como para definir conductas en el día a día. En el día a día. En las personas con diabetes tipo 2, los automonitoreos se hacen en forma secuencial, semanales, 2 o 3 veces por semana, dependiendo del esquema terapéutico. Entonces, sí se intensifica cuando la persona tiene que ajustar, por ejemplo, no llegamos a los valores que necesitamos de A1C y en ese caso podemos hacer un monitoreo intensificado de una semana para poder ver si, cómo ajustar el tratamiento o si la persona tiene una intercurrencia. Pero si no, en lo habitual, tenemos que pensar las coberturas que plantean las guías que tienen que ver con las evidencias que hay a nivel internacional, en donde si uno hace monitoreo semanal escalonado de 2 a 3 veces por semana, podemos realmente tener una orientación del tratamiento y de los ajustes terapéuticos. Perfecto, perfecto. Muy claro tu explicación, Eva. Marilyn, consulta. Por ahí me ha pasado y te pregunto a vos, tenés muchísima experiencia. eh, ¿Cuál es la mejor insulina para la persona con diabetes tipo 1? Porque a mí por ahí me llegan y me dicen, doctor, yo quiero usar la mejor insulina. ¿Qué le respondés vos cuando te dicen, deme la mejor insulina que exista? Yo lo que le respondo, que por eso me encantó, porque estuvimos alineadas en el fútbol, y eso que no somos futboleras tanto con Eva, pero puso a Messi, ¿no? Yo siempre digo que es la mejor insulina para esa persona, ¿no? Como dijimos, hubo evolución en los tipos de Ujú. insulina, en los tiempos, ¿no? Para tratar de lograr insulinas que se acorden más a la vida de la persona y no adaptar la vida a la insulina, que tenga que comer tan el horario, que tenga que correr atrás del pico, y por eso han salido mucho más análogos lentos e insulinas más ultra rápidas para que sea mucho más fácil la aplicación evitando la hipoglucemia. Pero aún así, y eso ocurre lo mismo con las bombas de insulina, donde sin duda hay muchísimos pacientes que han mejorado mucho su tratamiento con el uso de la microinfusora, pero no es por tener eso último que uno va a estar mejor, sino lo importante es cómo estoy yo con mi conocimiento, mi manejo de plan alimentario, de educación en hábitos saludables, y puedo estar con la insulina con la que logro, ¿no? A lo mejor mi cobertura no me da la última insulina, pero tengo un buen control asociado a cómo conozco en la toma de decisiones y en las actividades de esto, la asociación de la insulina a qué como, a qué ejercicio hago, etcétera. Hoy sí potenciamos la posibilidad de que aquellos que pudieran acceder a análogos más lentos que hacen un
plató, es decir, una forma que nos evita esos picos, y análogos rápidos que puedan ser colocados justo en el momento de la ingesta, es la mejor opción que podemos ofrecer. Pero con lo que tengamos podemos trabajar, y siempre digo, no hay que tener un Mercedes-Benz porque a lo mejor no lo sabemos manejar, y es mejor manejar el auto que tengamos mientras conozcamos cómo manejarlo. ¿Mm? Me encantó esa explicación de los autos. No cualquier auto es para cualquier persona, podríamos decir. Bueno, no quiero abusar mucho, así que voy a pasar a las preguntas que tenemos. Hay varias personas que están haciendo sus consultas. Acá dice, por ejemplo, Liliana. Liliana nos pregunta, ¿podrían informarnos qué hacer con los que no podemos usar metformina por las consecuencias en los intestinos? Bueno, en ese caso uno pasa a los esquemas de fármacos que figuran siguientes a la metformina, y vamos viendo, de acuerdo a las características, como dijimos, de la persona, cuál de los siguientes fármacos es el más aconsejable para ese caso. En general, igual es importante que muchas veces la intolerancia con la metformina se debe a que se comienzan con dosis altas. Entonces veamos si se comenzó en forma progresiva, porque el intestino se va adaptando, y con dosis bajas, si se toma en el medio de las comidas porque se tolera mejor, y también hay formulaciones prolongadas, de acción prolongada, que tienen mejor tolerancia. Entonces, primero veamos, ¿realmente es una intolerancia porque comencé con altas dosis, porque no la tomo en el momento adecuado, o tampoco lo tolero con estas formulaciones de acción prolongada? Entonces ahí uno pasa a pensar en los fármacos siguientes y elegir cuál es el más adecuado en función de teniendo en cuenta todas estas características que dijimos: la edad, la presencia de complicaciones, la posibilidad de hipoglucemias, y también pensando en el acceso a los fármacos, porque esto también es importante, que la persona pueda acceder al tratamiento. Perfecto, excelente. Después, Mari, para vos, una preguntita acá. Me dice, hola, Analía nos habla desde Río Negro. Mira, dice, una pregunta. Me suele pasar que tengo diabetes tipo 1 y al pasar varias horas, sean 6 horas sin ingerir alimento, no me baja la glucosa, al contrario, me sube. ¿Por qué puede ser? Bueno, muy buena pregunta, Analía, y qué hermoso Río Negro. Primer punto fundamental a pensar, que la glucosa no solo sube por la comida. En general nos pasa que uno dice, pero ¿por qué tengo alta si no comí nada? Entonces, el concepto fundamental es pensar que hay muchas cosas que hacen subir la glucosa. Es decir, puede ser por un tema hormonal, en qué momento del ciclo menstrual estoy, en las chicas pasa mucho eso, en las mujeres. También puede ser por una situación de estrés, ¿sí? La adrenalina, el cortisol, las hormonas del estrés hacen subir la glucosa. Si yo estoy nervioso, voy a tener, a lo mejor, aunque no coma, la glucosa elevada. Tal vez estuve tomando una medicación como un corticoide que también puede hacer subir la glucosa. Por lo tanto, puedo estar cursando una infección, un cuadro viral, un pequeño resfrío que también me hace subir la glucosa. Es decir, que hay que pensar que hay muchas causas, no es solamente la comida. Y por eso es muy importante pensar si esas causas me implican subir la insulina lenta porque es una glucosa alta de todo el día, o si es una glucosa alta asociada netamente a un post comida donde voy a trabajar más con la insulina rápida. Pero que indague, que piense, que mire esas bajadas de datos, como dijimos, ese automonitoreo, y veamos qué puede estar pasando en mi cuerpo. Y tranquilizarse, tomar mucho líquido, empezar a corregir y esperar. También hay un concepto que yo trabajo mucho, que es la paciencia, no entrar en pánico. Para llegar a una cetosis es muchos días de glucosa elevada, y por lo tanto, sin duda, tomar conductas, ir evaluando qué me pasa, mirándonos. Excelente, perfecto. Bueno, mira, nos quedan 2 minutitos nada más. La verdad que quedan un montón de preguntas para hacer, pero bueno, el tiempo en la virtualidad es así, así que tenemos que acomodarnos. Una última preguntita que nos están haciendo acá.
Dice, es nuestro primer año conviviendo con diabetes tipo 1 y por lo tanto nuestro primer verano. Quisiera saber, ¿influye el calor extremo y continuo en las glucemias de una persona? Bueno, el punto es pensar que todo, a veces decimos la temporalidad, todo puede llegar a influir. Influye la deshidratación, influye incluso situaciones de cómo manejamos la temperatura de la insulina. Ustedes saben que la insulina puede conservarse a temperatura ambiente, pero sin duda si se expone a mucho calor, sí se desnaturaliza. Entonces eso tenemos que considerarlo. Por lo tanto, hoy decimos que hay un montón de situaciones, incluso los cambios de temperatura podrían llegar a incidir en variables glucémicas. Eso llévenlo a la consulta, háblenlo con sus profesionales, tal vez con la enfermera, con todo el equipo con el que ustedes tengan y evaluar si en ese caso puede haber variables asociadas a esto. Pero sí piensen que no siempre es nuestra culpa, ¿no? Este tema de la culpa de lo que comí, la culpa, a veces hay variables del entorno que pueden influenciar. Pensemos en qué podemos mejorarlas desde la asociación de todos los procesos de tratamiento, como dijimos, para mejorarla. ¿Mm? Así que eso. Bueno, muy claro, chicas, la verdad que siempre nos llevamos muchísimos aprendizajes. Tenemos montones de saludos para las dos, toda la gente muy contento. Felicitaciones para Eva, para Marily, todos muestras de cariño, de afecto. Se nota que son dos grandes profesionales. Así que bueno, vamos a ir cortando, chicas. Yo desde acá, desde San Luis, les agradezco mucho en nombre de la FAD por haber estado tan dispuestas como siempre. También agradezco la invitación nuevamente y realmente les mando a todos un abrazo en la virtualidad y espero que pronto nos podamos abrazar personalmente y realmente sigamos capacitándonos tanto el equipo de salud como las personas con diabetes para que realmente cambie las cifras y los datos que tenemos actualmente y logremos una mejor calidad de vida. Abrazo enorme para todos. Sí, muchísimas gracias y los convoco a todas esas preguntas que quedaron, que se las lleven a sus profesionales y que si no las hagan llegar a la FAD, donde hay muchos líderes y muchos profesionales que podemos llegar a contestarlas para seguir en el encuentro como siempre y tal vez muy pronto hacerlo personalmente. Gracias y sigan disfrutando este encuentro maravilloso.